Bienvenidos y bienvenidas a este video en donde vamos a discutir normalización a la norma del vector, que es la última técnica de escalación que vamos a discutir en esta sección. Para normalizar a la norma del vector, es decir, de manera tal que un vector sea unitario o de longitud igual a 1, lo que hacemos es dividir cada vector de variables por la distancia de Manhattan o la distancia euclidiana. Quiero recalcar en este caso que vamos a trabajar con vectores de variables en vez de vectores de observaciones. Voy a decir un poco más alrededor de esto en las próximas diapositivas. Y acá introduzco también la distancia de Manhattan, cómo se calcula, y la distancia euclidiana. La distancia de Manhattan, también llamada norma L1, está dado por la suma de los valores absolutos de cada variable dentro de una observación, mientras que la distancia euclidiana está dado por la suma al cuadrado de cada uno de los valores de la variable para una determinada observación y luego la raíz cuadrada de esta suma. Si todo esto suena un poco confuso, no te preocupes, lo vamos a discutir en un par de minutos. ¿Qué quiero decir con vector de variables versus vector de observaciones? En todas las técnicas de escala que vimos en esta sección, teníamos una variable sola, en este caso la variable precio, le aplicamos una transformación, por ejemplo la transformación estándar, la normalización por la media o la normalización al valor máximo y al mínimo, y obtenemos una variable transformada. Es decir, la normalización depende exclusivamente de los valores de esa variable. Esto no es lo que sucede cuando hacemos normalización a la norma del vector. Cuando normalizamos a la norma del vector, lo que en realidad hacemos es normalizar el vector de la observación. Es decir, normalizamos los valores de la observación 1, 2, 3 y 4 dependiendo de los valores que esta observación presenta en cada una de las variables del set de datos. ¿Cómo hacemos esto? Si tenemos este set de datos, en donde la primera observación tiene el valor 1 para la variable género, 100 para precio, 1 para marca y 2000 para motor del auto, por ejemplo, el primer paso es calcular la norma del vector. Y esto se puede hacer utilizando la norma L1 o distancia de Manhattan o la norma L2 o distancia de Euclides, como es lo que utilizo en esta diapositiva. Entonces la norma de Euclides en este caso se calcula haciendo 1 al cuadrado más 100 al cuadrado más otra vez 1 al cuadrado más 2000 al cuadrado y luego a ese resultado se le aplica la raíz cuadrada y obtenemos este valor que ves acá. Si repetimos lo mismo para cada uno de estos vectores de variables, vamos a obtener todas estas normas que ves acá. Y ahora sí podemos escalar el vector, en donde lo que hacemos es dividir cada uno de estos valores por la norma. Entonces dividimos 1 por 2002 y obtenemos este valor que ves acá. Luego 100 por 2002 y obtenemos este valor que ves acá. Y luego 1 nuevamente y 2000 por 2002 y obtenemos este valor que ves acá. Lo que se obtiene ahora es que al calcular la norma de este vector transformado, el valor total va a ser 1 porque escalamos los valores individuales de este vector por la norma. Vamos a demostrar esto con un ejemplo en el Jupyter Notebook en el video siguiente. Pero ahora quiero explicar un poco más qué es la distancia de Manhattan y la distancia de Euclides en caso de que no estés familiarizado o familiarizada. Si tenemos estas dos variables y este punto que refleja la observación, es decir, x1 puede ser, por ejemplo, la variable edad y x2 puede ser la variable género, entonces esta observación tiene este valor de edad y este valor de género. La distancia de Manhattan está dada por este valor, el valor de la variable 1, más este valor, el valor de la variable 2. Es como cuando caminamos en la calle de una ciudad, por ejemplo, si quiero llegar desde A hasta B, no puedo ir en diagonal, lo que tengo que hacer es ir hasta la esquina y luego doblar. Entonces, esto se manifiesta en esta fórmula que vemos acá, en donde la norma 1 o la distancia de Manhattan
es el valor absoluto de la variable 1 más el valor absoluto de la variable 2. En el caso de la distancia de Euclides, podemos directamente tomar el camino más corto para llegar desde A hasta B, y este camino corto está dado por el valor de x1 al cuadrado más el valor de x2 al cuadrado, es decir, esto al cuadrado más esto al cuadrado, y luego raíz cuadrada. En general, la distancia de Euclides, como ves, es más chica que la distancia de Manhattan porque es el camino directo entre los puntos, pero como los valores están elevados al cuadrado, si hay outliers o valores extremos, la distancia euclidiana se va a ver más afectada. Esta normalización por la norma del vector o normalización al vector unitario no se utiliza mayoritariamente en los modelos de Machine Learning más comúnmente utilizados como regresiones, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, pero en la documentación de scikit-learn se recomienda esta normalización, por ejemplo, para hacer clustering o cuando se hace análisis de texto, por ejemplo, con frecuencia de texto dependiendo de la frecuencia del documento, o como se dice en inglés, text frequency inverse document frequency. En el próximo video vamos a ir sobre un Jupyter Notebook en donde discutimos la implementación de la normalización a la norma del vector utilizando scikit-learn. Nos vemos en el próximo video.